Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya es domingo. Cómo me gustan las píldoras de emprendimiento del domingo, porque bueno, pues al final es un contenido más relajado, pero que realmente puede ser importante para nosotros como emprendedores. Y ya sabéis que esto de nuestras píldoras de emprendimiento tiene que ver con historias que me han pasado, con historias que me han contado o con esas fábulas que preparamos para transmitir de manera más sencilla pues enseñanzas, aprendizajes que hemos tenido en el mundo del emprendimiento. Si ya habéis estado antes en esta sección de nuestro podcast, en estas píldoras de emprendimiento, ya conoceréis a Bergamoto. Bergamoto es un aprendiz de sabio que con sus aventuras, sus andanzas, las historias que le pasan, nos va ayudando a transmitir y a conocer todas esas cosas que tienen que ver con el emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de Bergamoto y la rana sabia. A ver si, como todos los domingos, conseguimos que al menos durante un ratito le des vueltas a la moraleja de esta fábula. Yo ya sabéis que os la cuento y después, pues sacamos entre todos conclusiones. Y sin más, que estamos ya domingo, vamos al grano, vamos a empezar con esa historia de Bergamoto y la rana sabia. Una vez, mientras Bergamoto y su maestro caminaban por un sendero a las afueras del pueblo, conversaban sobre la importancia del pensamiento crítico, de estar alerta a los cambios en la vida y adaptarse a las circunstancias para asegurarse una vida feliz y exitosa. El maestro, consciente de que las palabras no siempre son suficientes para transmitir la sabiduría, decidió contarle a Bergamoto la fábula de la rana y el agua hirviendo para ilustrar ese punto del pensamiento crítico. Y le dijo: Bergamoto, había dos ranas, una joven y aventurera y la otra vieja y sabia. Un día la rana joven, impulsada por su curiosidad, saltó a una olla llena de agua que estaba al fuego. Al instante sintió el calor intenso del agua hirviendo y sin pensarlo dos veces saltó fuera de la olla para salvarse. La rana más vieja y sabia, que había observado lo sucedido, decidió probar un experimento. Colocó otra olla llena de agua fría en el fuego y convenció a la rana joven para que saltara dentro. La rana, aún asustada por su experiencia anterior, se mostró reacia al principio, pero finalmente accedió, confiando en la sabiduría de su compañera mayor. A medida que el agua de la olla comenzó a calentarse lentamente, la rana joven se fue adaptando gradualmente a la temperatura que iba aumentando. Al principio disfrutaba del calor del agua templada y se sentía relajada. Sin embargo, a medida que la temperatura seguía subiendo, la rana joven ya no se sentía cómoda, pero en lugar de saltar fuera de la olla como había hecho antes, se quedó en el agua, acostumbrándose al cambio gradual de la temperatura. La rana vieja, preocupada por su amiga, decidió intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Le dijo a la rana joven que saltara fuera de la olla inmediatamente, ya que el agua estaba a punto de hervir. La rana joven, que no había sido consciente de la gravedad de la situación, finalmente saltó fuera de la olla justo a tiempo, salvándose
de ser cocida viva. El maestro explicó a Bergamoto que la fábula de la rana y el agua hirviendo tenía un mensaje muy poderoso. Es importante estar siempre alerta a los cambios en nuestra vida y adaptarnos en consecuencia, en lugar de conformarnos y perder la visión de la realidad que nos rodea. Al igual que la rana joven, si nos acostumbramos a las situaciones negativas sin cuestionarlas, sin enfrentarlas, pues podríamos terminar atrapados en circunstancias que nos impidieran alcanzar nuestra verdadera felicidad y nuestros objetivos y nuestro éxito. Bergamoto, profundamente conmovido por la historia, prometió a su maestro que siempre tendría en cuenta esta lección y haría todo lo posible para estar atento a los cambios en la vida y actuar en consecuencia. A medida que continuó aprendiendo de su maestro y compartiendo su sabiduría con los demás, Bergamoto se convirtió en un modelo a seguir en su comunidad, inspirando a todos a ser conscientes de sus circunstancias y nunca conformarse con menos de lo que merecen. Bueno, pues esta es la historia de Bergamoto y cómo su maestro le contó la historia de la rana sabia, esa rana vieja, esa rana mayor que experimentó con la rana joven y que llegó a darse cuenta de que efectivamente uno, cuando las circunstancias son repentinas, pues normalmente reacciona de manera instintiva. Ahora sí, ese problema va llegando poco a poco, casi sin enterarnos, pues vamos bajando la guardia y cuando ya se ha convertido en un problema realmente importante, pues ya no hay tiempo para poder solucionarlo. En este caso fue la rana vieja la que avisó a la joven y pudo reaccionar a tiempo y no morir en aquella cazuela. Es muy importante el tema del pensamiento crítico, lo hemos hablado este jueves en Guerrilleros del Emprendimiento. Tenemos que estar constantemente planteándonoslo todo. Tenemos que estar constantemente poniendo en duda esas líneas rojas que se nos pone en la mayoría de las cosas que tratamos en nuestro día a día. Porque en muchos casos esa línea roja igual existía hace un tiempo, pero igual ya no está. Y seguimos parándonos en esa línea roja y seguimos deteniéndonos en ese punto sin darnos cuenta de que ya no hay ningún impedimento para cruzar esa línea y poder buscar otras soluciones, otras opciones, otras probabilidades para nuestro proyecto, para nuestro negocio. Así que vamos a ir con nuestro sponsor y después de la publi rematamos este tema, que la verdad es que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en mente. Tenemos que estar continuamente adaptándonos a lo nuevo que viene, poniendo en duda todo aquello que nos planteamos como algo que había que hacer, pues porque así nos lo habían contado. Y podamos encontrar soluciones que sean mucho más eficientes que las que habíamos encontrado hasta ese momento. Esto tiene mucho que ver también con todos esos procesos de mejora continua. Pero vamos con nuestro sponsor. Hoy vamos a hablar de Gestoritas, esa gestoría online para pymes, para autónomos, que se van a encargar de todas las obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles de tu negocio. Más de 50 profesionales, plataforma online para que no tengas que desplazarte, para que las consultas, la información, todo fluya de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y que te puedas dedicar a lo importante. Que como bien sabes, lo importante es tu negocio, lo importante son tus clientes. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil, Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales, tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. No te lo comenté antes de empezar con este sponsor, pero que sepáis que son Centropaid. Y esto quiere decir que pueden constituir una sociedad limitada en 48 o 72 horas,
que vas a tener unas tasas de registro y de notario súper reducidas y que vas a contar con todo el asesoramiento necesario para tener en marcha tu negocio con esa sociedad limitada en muy poquitos días. Todo listo para empezar a funcionar, a facturar. Y si eres autónomo, pues en horas te van a dar de alta en la Seguridad Social y en Hacienda y vas a poder empezar con tu actividad como autónomo. Ya lo sabes, en Gestoritas. Y seguimos con Bergamoto, la rana sabia, ese pensamiento crítico, esa capacidad de estar continuamente poniendo en duda esas fronteras, esas líneas rojas, esas presunciones que, bueno, yo hace un tiempo contaba en este mismo podcast una historia que a mí me contaba mi abuelo José sobre pues un banco dentro de un cuartel en el que se hacía guardia, nadie sabía ni nadie se planteaba por qué se hacía guardia ahí, simplemente se hacía desde hacía muchísimos años, y cuando llegó él al cuartel y estaba revisando todo el tema de seguridad, pues pidió informes de por qué se hacía guardia en ese banco. Para hacer el cuento corto, pues descubrió que simplemente se hacía guardia en ese banco desde un día que se pintó el banco y para que nadie se ensuciara el uniforme, se sentara allí, pues se puso un guardia para vigilar el banco. Ese guardia se fue repitiendo en el copia y pega de las guardias y 3 o 4 años después, pues seguían todos los días, mañana, tarde y noche, un guardia haciendo vigilancia en un punto que realmente no servía para absolutamente nada. A nivel estratégico, y es que estaba en mitad del cuartel, no tenía visibilidad y bueno, pues la verdad es que no había una explicación, pero como se hacía de toda la vida, pues nadie lo cambió. Bueno, pues ese pensamiento crítico que tenemos que desarrollar, que tenemos que entrenar, como todas las habilidades, nos va a permitir en muchos momentos ir moviendo esas barreras, esas fronteras, poquito a poco, centímetro a centímetro, para ir consiguiendo más territorio, más opciones, más posibilidades de resolución de problemas y bueno, pues cuantas más posibilidades de resolución de problemas tendremos más opciones para conseguir y para elegir esas soluciones que sean más eficientes y que nos convengan más como negocio o como empresa. Y es que esto nos pasa muchas veces en nuestro día a día, digo lo de la rana, que bueno, pues el agua empieza a calentarse poquito a poco, no nos vamos dando cuenta, las cosas están cambiando muchísimo, ya no son lo que eran, ya no es un baño apetecible, ya estamos a punto de morir y no nos hemos dado cuenta. Y eso pasa porque, bueno, pues nos hemos dejado llevar de esa situación y no hemos estado con nuestro pensamiento crítico funcionando, no hemos estado continuamente analizando pues cuáles son las nuevas circunstancias, qué opciones se abren, qué posibilidades tenemos. Y eso pues nos va a limitar muchísimo a la hora de ser capaces de ser disruptivos a la hora de encontrar soluciones para problemas que seguro nos van a ir llegando a lo largo de nuestra vida, seamos emprendedores o no. Si somos emprendedores, pues además tendremos todos esos problemas de nuestros negocios que, bueno, pues si damos con soluciones que sean más eficientes que las que suele dar el resto, pues ya tendremos un hecho diferencial. Así que muy importante el tema del pensamiento crítico como habilidad que tenemos que desarrollar. Tenemos que estar continuamente no conformándonos con lo que sabemos o con lo que creemos saber. Funciona muy bien, como te decía antes también, con esa mejora continua. Si somos conscientes de que todo es mejorable y de que podemos ir avanzando, pues estaremos poniendo ahí nuestro pensamiento crítico continuo para no dar nada por seguro, para no dar nada por conocido y nos lo planteemos, aunque eso, bueno, nos lleve un trabajo, pero en cuanto una de las veces nos demos cuenta que eso ha cambiado y lo hemos detectado y somos capaces de reaccionar, pues ya habremos amortizado ese trabajo adicional. Si además entrenas el pensamiento crítico para todo en tu vida, para cosas que no sean tan importantes, estará ahí preparado para cuando tengas que utilizarlo en las que realmente lo son. Espero que te haya gustado este cuento de Bergamoto y la rana sabia, que por lo menos te sirva para darle vueltas este domingo. No te quedes en el agüita ahí placentera que va subiendo de temperatura, porque llegará un punto en el que empiece a hervir y ya no podrás salir. Estate siempre pendiente de los cambios que se producen en tu entorno, en tu mercado, en tu empresa, en tu negocio, en tu producto, en absolutamente todo lo que tiene que ver con el proyecto de emprendimiento.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Los domingos ya sabéis que suelen ser un poquito más cortitos. Estamos de domingo y bueno, pues es un contenido más para que tú lo desarrolles durante todo el domingo, que te lo pienses y que le des vueltas a ver cómo puedes hacer tú para que ese pensamiento crítico pase a formar parte de tu día a día. Y yo te voy a decir lo que te digo siempre, y es que mañana estamos también, aunque sea festivo en Madrid, mañana tenemos podcast. Mañana vamos a hablar de entrenar tu mente, de prepararte para el éxito y, como ya sabes, pues seguimos con esa línea que estamos llevando ahora de gestión del tiempo. Vamos con uno de esos métodos de gestión del tiempo. Pero eso será mañana, así que hoy te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.